Hello everybody, my name is Carolina Corada and I'm co-founder and organizer of the Ibiza Enlight Festival. Hola a todos, mi nombre es Carolina Corada, yo soy José Lorenzo Rodríguez y soy uno de los coorganizadores de el Ibiza Enlight Festival. Today we're going to be talking to one of our coming teachers from South Africa, Luis Falcao. Hoy vamos a estar hablando con uno de nuestros mensajeros, nuestros maestros para el próximo evento, y su nombre es Luis Falcao, de Sudáfrica. And we will be exchanging our insights with José Lorenzo, who is also a teacher, an organizer, and a translator. Y vamos a estar compartiendo la sabiduría y las reflexiones también con José Lorenzo, que yo soy un maestro que estará participando en el próximo Ibiza Enlight Festival. Y traductor. Y traductor además. Importante. Okay. Luis, hi, welcome. Hola Luis, bienvenido. Happy to see you again. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Hi Carolina, hi Jose, and hi everybody that's watching. Hola Carolina. Really good to see you guys again. Remember, Jose is going to be translating into Spanish. Sure. Hola a todos y a nuestra audiencia. Yes, thank you so much for joining us in this new inspired Ibiza Enlight Festival that is aimed at community and collaboration. Gracias una vez más por unirte a este nuevo Ibiza Enlight Festival que ha sido inspirado alrededor de la idea de la comunidad y la colaboración. And I'd just like to say a little bit about you to those who don't know you. Solo quiero decir algo breve acerca de ti para aquellos que aún no te conocen. Luis has been a teacher for a long time, over 10 years. I don't know how long, Luis, for how long? Yeah, about 10 years. Yeah. Luis es un maestro de Un Curso de Milagros por un tiempo ya largo, creo que por 10 años. And he's also an entrepreneur. Y también es un empresario. In South Africa. En Sudáfrica. Sure. And we're so happy that you can bring this, how can I say, this purpose, this joint purpose to us today, Luis. Estamos muy contentos de que puedas traernos este propósito conjunto o unido a esta conversación con nosotros hoy, Luis. Maybe we start simply because I think everyone wants to hear how you mix and share the Course in Miracles and your very... Say hello to my cat. Yes. Hello, cat. Hello, cat. Okay. I'm sure everyone wants to know how you bring the Course in Miracles into your entrepreneurial community. Creo que podríamos empezar de una manera sencilla y es que creo que muchos están interesados en saber cómo mezclas tu vida espiritual con tu vida empresarial. Well, thank you for the question. Where I've ended up and how I've ended up teaching was not planned. This is not what I had intended, to be very honest with you. Quisiera empezar diciendo que como yo empecé a enseñar, no fue algo que yo planeé, no fue algo que yo pensé que fuera así, que fuera a suceder. When I embarked on a spiritual quest or a spiritual journey 25 years ago. Cuando empecé en esta búsqueda espiritual hace 25 años, there was never an intention to ever write a book or to teach and of course I had no idea that there was something called A Course in Miracles and I would end up a course teacher. No, yo no empecé con la idea de que iba a escribir un libro o de que iba a ser un maestro y sobre todo no tenía la idea de que algo llamado Un Curso de Milagros existía y que iba a ser un maestro de eso. In essence, I'm a strategist and strategists plan everything.
En esencia lo que soy es una estratega y como estratega nosotros planificamos todo. And I guess that God just had a very different plan for me. Y yo lo que puedo ver ahora es que Dios tenía un plan muy distinto para mí. Of course, you know, I was very specific in terms of where I wanted to end up, and I'd say the first 10, 12 years of my career, I was able to do exactly what I wanted to do. Y creo que yo siempre fui muy específico en saber qué quería, a dónde quería llevar mi carrera. Y creo que por los primeros 12 años de mi carrera fui logrando exactamente lo que quería hacer. And the beauty of that is it ended up with, you know, I ended up with a brain tumor, and I clinically died. I was dead for 26 minutes. Y la belleza de ello, si se puede decir, es que esto me llevó a tener un tumor en la cabeza y que morí clínicamente durante 26 meses, dijo. 26 minutos. 26 minutos. Ah. So you can imagine as a young 33-year-old entrepreneur with everything you could possibly want in the world, you then leave it all behind. Así que te puedes imaginar cómo es teniendo 33 años y teniéndolo todo lo que podía desear en el mundo, dejarlo todo atrás. And after I woke up in the morgue, life changed quite radically, and I realized that life is what happens while you're busy making plans. Y cuando me desperté ya en la morgue, para mí todo ya había cambiado radicalmente. Y allí fue que entendí que la vida es eso que sucede mientras estás ocupado haciendo planes. And of course, the next steps was, as I went deeper into the understanding of spirituality, the first thing I became interested in was, is there an afterlife? And what was this experience I had, you know, when I died? Así que después de esta experiencia, mi siguiente paso naturalmente fue interesarme en qué hay después de la vida y cómo podía explicar eso que había experimentado durante esos 26 minutos que estaba muerto. ¿Qué sucede después de que muero? And so the next 10 years, I wrote the book called A School Called Earth, which was all about life after life, based on 300 past life regressions that I did as a therapist. Después de eso escribí un libro que se llamaba La Escuela de la Tierra, que se trataba de 300 experiencias que tuve de regresiones de vidas pasadas. And then I came to the conclusion that, you know, after this life you move into the spirit world and then you return. Y la conclusión a la que llegué es que simplemente llegamos a esta vida y pasamos de vida en vida aprendiendo lo que... That's all fair and well, but something didn't make sense. The question as to why and when does it all stop? That still bothered me, and I didn't have that answer. Y por supuesto, todo eso estaba bien, pero hay algo que a mí no me terminaba de cuadrar, que es, bueno, ¿y cuál es el propósito de que estemos haciendo esto? ¿Y cuándo se acaba? Eso tenía que tener alguna respuesta. And the other thing that didn't make sense to me, especially as someone that had aspired to achieve worldly success and worldly comfort. Y algo que tampoco tenía sentido para mí es que yo, como una persona que siempre aspiró a tener comodidades físicas en el mundo, and I was still quite successful as an author. I was already on the bestseller list in South Africa. I was selling books all over the world. But y it además didn't estaba make en un any... éxito muy grande como autor, estaba en la lista de los mejores vendidos en Sudáfrica. But it didn't make any financial sense because I couldn't make a living teaching spirituality or working as a therapist. Pero realmente yo no podía realmente ganarme la vida siendo autor o siendo maestro espiritual. And having been a person always with a sense of responsibility, I couldn't afford to take care of the people I was taking care of. Y siempre siendo una persona con un sentido grande de la responsabilidad, sentía que no podía hacerme cargo de las personas de las cuales era responsable. And so to cut a very long story short, I then came across A Course in Miracles, and I had a complete revelation. I was able to read the course in a month, as if in a complete and total trance. It's the holy instant.
Así que, para hacer la historia más corta, en algún momento me encontré con un curso de milagros y tuve como una revelación. Logré leerme el curso de milagros básicamente en un mes. I read it as if I was reading a story. The book became me. Yo lo leí como si realmente fuera una historia. El libro se convirtió en mí. And it completely transformed everything I understood. It completely reversed all my thinking. Y realmente transformó todo lo que yo pensaba. Le di una vuelta entera a toda mi manera de pensar. I could so clearly see the dream within the dream, the spirit world being the first dream, the first falling asleep, and then the projection into physicality. And it all just Se puede made, ver cómo esto es un sueño dentro de un sueño. Nuestra primera proyección hacia el sueño y luego nuestra segunda proyección hacia el mundo físico. it just made sense because the revelations just kept coming through. The knowledge just kept flowing. It was just effortless. Yo sentí como las revelaciones simplemente venían y venían. El conocimiento me llegaba y era totalmente sin esfuerzo. And of course, I remember meeting so many new course teachers as I became interested in the course. Recuerdo también And haber conocido a muchos maestros del curso cuando estaba iniciándome con el estudio. what I found so interesting is they all struggled. So many people struggled to get through the course. Y lo que me sorprendió es cuánta gente realmente se le hacía difícil aprender el curso, o ir aprendiendo el curso. And that's when I realized that I'm on the right track, because when you're on the right track, it's effortless. Para mí, allí fue cuando me di cuenta que estaba en el camino correcto, porque cuando estás en el camino correcto, es todo sin esfuerzo. And so the very next thing I realized, I've been having visions my whole life, but now the visions were just so much clearer. Y otra cosa de la que me di cuenta es que a pesar de que siempre había tenido visiones, las visiones que estaba teniendo ahora eran muchísimo más claras. And I just realized I needed to continue doing what I was designed to do. Y entonces me di cuenta que tenía que continuar haciendo lo que estaba diseñado yo mismo para hacer, que yo mismo hiciera. And that is to me, I'm able to see opportunities where most people struggle. Y eso para mí significa que soy capaz de ver oportunidades en situaciones donde mucha gente se le hace difícil ver oportunidades. And so again, I'd find myself in situations where I would be hired to help struggling organizations. Así que de repente me encontré en una situación, en una vida en la que se me contrata para ayudar a organizaciones en situaciones financieras difíciles. And helping an organization or helping an individual is the same thing for me. Y para mí ayudar a una organización es la misma cosa que ayudar a una persona en particular. And so the message is the same. It's, how do I guide those that I come across on the journey back home? Para mí el mensaje es el mismo. ¿Cómo puedo ayudar a aquellos que vienen en mi camino a transitar el camino de regreso a casa? And as the Course says, we all embark on a journey because we know this is not our home. Y el curso nos dice que estamos en un camino, estamos en un viaje porque este no es nuestro hogar. So, Luis, you were part of a previous Ibiza Enlight Festival. Entonces, Luis, tú fuiste parte de un Ibiza Enlight anterior. I remember it was maybe 2015. Quizás en el 2015. Sí. And, Yes. En el 2015. and the dynamics in 2015 were like any other conference. There's a teacher and there is an audience. Y la dinámica era como la de cualquier otro festival o conferencia. Hay un maestro y hay un público. But this year, as you know already, we're starting to use collaborative learning. Como tú ya sabes, este año vamos a empezar a usar aprendizaje cooperativo, In which the teacher comes down to the audience level and mixes with them. donde el maestro se baja del escenario y viene al mismo nivel que su audiencia y se mezcla con ella.
How do you personally feel about that? ¿Cómo te sientes tú personalmente con eso? I think it's fantastic. I've worked as a business coach for the last 25 years. Los últimos 25 años yo he trabajado como coach y entonces la idea me parece fantástica. And that's how we do it in business. Y así es como lo hacemos en los negocios. And I guess the business world is pretty much the forefront in collaborative teaching. Y quizás puedo atreverme a decir que en el mundo empresarial es la cara del aprendizaje cooperativo. Because it works. Porque funciona. So what better way to bring course into a granular level where it's real than a collaborative way? Y qué mejor manera de traer el curso de milagros a un nivel más real de manera colaborativa. I mean, personally, I only speak for myself. Yo personalmente, hablando solo por mí, I really don't like sitting in an audience listening to someone talk. a mí no me gusta demasiado sentarme en un público a escuchar a alguien hablar. Because we've spent enough time at school. Porque pasamos ya demasiado tiempo en el colegio. There's nothing better than engaging someone one-on-one. No hay nada más extraordinario que encontrarse con el otro así, de uno en uno, cercanos. And what better way to see your own reflection when you look in someone's eyes? Y qué mejor manera de ver tu propio reflejo que cuando te miras en los ojos del otro. And what better way to connect hearts when you're sitting right across from someone? Y qué mejor manera de conectar los corazones cuando estás sentado delante del otro. Being on a stage, to me, is always a very exciting experience. Estar en un escenario para mí siempre es una experiencia extraordinaria y emocionante. I get so much out of it. Yo gano mucho en esa experiencia. But I always wonder about the people in the audience if they get as much as I get out of it. Siempre me pregunto si el público está ganando tanto como yo, le está sacando tanto provecho como yo. And there's an old saying in business about communication. Y hay un antiguo dicho en los negocios acerca de la comunicación. True communication is called collaboration. La verdadera comunicación se llama colaboración. Whilst I'm just talking to you. Pardon? Whilst I'm just talking to you. Mientras te esté when I hablando a ti nada más. When I collaborate, we're talking together. Cuando colaboro, estamos hablando juntos. We're connecting together. Estamos conectando juntos. And there's teacher and student become one. Y entonces el maestro y el alumno se convierten en uno. So I think it's exciting. Así que me parece súper entusiasmante. And until this came up, to be very honest with you, I had decided to stop talking on a stage. Y hasta que salió esta oportunidad, yo había decidido dejar de hablar en público. So until this came up, I thought my teaching days were over. Hasta que llegó esta propuesta, yo pensé que mis días como enseñando habían terminado. If I, as a leader of a company, tell my people what to do, Si yo como líder de una compañía le tengo que decir a mi gente lo que tienen que hacer, the results are never great. los resultados nunca son fantásticos. But when I collaborate with my team, Pero cuando colaboro con mi equipo, I take full accountability for the results. yo me hago completamente responsable de los resultados. And they take accountability for being part of the solution. Y ellos se responsabilizan por ser parte de la solución. And what is the atonement but us all taking accountability? ¿Y qué es la expiación sino cuando nos hacemos responsables? And the only way to take accountability together is through collaboration. Y la única manera de hacernos responsables juntos es mediante la colaboración. Or else it's just me giving you medicine, but that doesn't mean you're going to take it. Si no, la otra fórmula es yo te doy la medicina, pero no siempre tú te la vas a tomar.
Because if it worked for me, it must work for you. Es pensar, si funcionó para mí, debe funcionar para ti. But we know that's not true. Pero ya sabemos que eso no es verdad. So collaboration, I feel, is the natural progression in spiritual teaching. Entonces yo siento profundamente que la colaboración es la progresión natural en las enseñanzas espirituales. So good to see the spirit world catching up with the business world. Así que es bueno ver cómo el mundo espiritual se está poniendo a nivel con el mundo empresarial. And I know I'm just using labels, but it's all the same. Yo sé que estoy usando etiquetas de todas maneras, pero es así. Luis, do you have any question for us as teachers or organizers of the festival? I guess the most important question I always have for a teacher is, Quizás la pregunta más importante que yo tengo para los maestros how do you bring yourself into the experience? ¿cómo te sumerges tú en la experiencia? Because until you're part of the teaching learning experience, Porque claramente yo formo parte de la experiencia de enseñar y aprender. how do we both, and what I'm saying both is myself and student, or teacher and myself. Entonces, cuando digo ambos, me refiero al estudiante y al maestro, ¿no? A él y a mí. How do we both receive at the same time ¿Cómo exactly what recibimos we're meant to? ambos al mismo tiempo lo que necesitamos? So the question I always have for any teacher that I meet is, how are you engaging yourself through this experience? How do you find it right now? Entonces, la pregunta que siempre tengo para cualquier maestro de Dios que me encuentro es, ¿cómo te sumerges tú en la experiencia? ¿Cómo formas parte tú de esa experiencia? José, contestas tú, yo te traduzco y después contesto yo. My personal experience Mi experiencia personal is that I get the experience that I needed from any situation que yo recibo, la experiencia que necesitaba de cualquier situación, in the very moment I drop all judgments. en el momento en que suelto todos los juicios. The situation was just there so La that situación estaba allí I could drop the judgment. y yo podía soltar el juicio. It was just a storyline that was built for the moment I could drop the judgment. Había solo una línea, una historia en una línea, y yo podía soltar ahí mismo el juicio. So I have another question on that. Wait, because I'm going to answer too. Okay. I choose the question for me too. Okay. Ahora respondo yo la pregunta, Carolina. I just taught a beautiful retreat ending yesterday. Acabo de enseñar un taller justamente de ayer. And what I notice when I'm teaching Lo que me di cuenta mientras estaba enseñando is that I never say you. es que yo nunca digo tú, I always say I. yo siempre digo yo. And I include in that I, everyone is included. Y cuando digo yo, todos estamos incluidos. So the reaction I get in my groups Así que la reacción es que yo obtengo de mi grupo is intimacy and closeness, es una de mucha intimidad y de cercanía, where I exactly feel a participant as well as a teacher. donde me siento tanto el participante como el maestro. And the people who come, Y la gente que viene, they feel participants and teachers. ellos también se sienten como participantes y maestros al mismo tiempo. We both feel empowered in the presence of each other. Todos nos sentimos
Empoderados. empoderados en la presencia de unos de los otros. So I would have it no other way. Así que no lo haría de ninguna otra manera. So isn't it interesting that what you're both speaking about is called collaboration? Sí. Yes. ¿No les parece interesante que lo que ambos están hablando es de colaboración? Absolutely. This is why we're doing this festival. Absolutamente. Exactly. Por eso es que estamos aquí en este festival, para mostrar este mensaje. Absolutely. I wanted to share with you and also seek your point of view. We have had so many teachers passing through the Ibiza Enlight Festival. También quisiera comentar esta otra cosa, que hemos tenido muchísimos maestros pasando o enseñando en el Ibiza Enlight Festival. And for this new festival, we've invited a few who had already been with us. Y para esta nueva edición del 2019, hemos invitado a maestros que ya han sido maestros previamente en otras ediciones. And this has a trick. Y esto viene con un truco. Because we feel that not everyone is willing to come down from the stage. Y el truco es que nosotros no sentimos o no creemos que todo el mundo está listo o se siente preparado para bajarse del escenario. And we've met many who do Hemos conocido muchos que sí, and many who don't. pero también muchos que no. And we honor everyone. Y a todos los honramos por igual. And it's very exciting to discover that in your position, you're one of those who are willing. Y para mí me parece muy interesante que incluso desde tu posición eres uno de los que está dispuestos a esto. Why is that? ¿Cómo explicas eso? It's quite simple. Es bastante simple. My experience in guiding others out of their narrow point of view Mi experiencia en guiar a otros a que salgan de puntos de vista estrechos, especially when people are stuck in a repetitive pattern of self-destruction, especialmente sacar a las personas cuando están trabadas en autodestrucción, patrones de autodestrucción. when people are really in pain and they're lost, Cuando las personas realmente sufren y se sienten perdidas, they're not listening. no escuchan. So collaborating with them Colaborar con ellos is really the only way to bring them out of it, es realmente la única manera de sacarlos, because now you're there with them porque ahora ya estás con ellos and now you bring them out with you. y ahora los logras sacar, pero ellos vienen contigo. So we really are only demonstrating in physicality Entonces simplemente demostramos quizás de manera física what the Holy Spirit is doing to us in spirit. lo que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros en el espíritu And it works. y funciona. So when I heard that this is the way you were going to teach, Cuando yo escuché que esta era la manera en que ibas a enseñar, I realized that as teachers for God, me di cuenta que como maestros de Dios, and this is really without judgment, y esto es sin juicio en verdad, you're without judgment. tú estás sin juicio You're without ego. y estás sin el ego. You're not the teacher on a stage. Tú ya no eres el maestro en un And I'm escenario. not saying that teachers on a stage are ego. Y no es que esté diciendo que los maestros que están en un escenario están con el ego, no. But you've let go of the label of teacher. Pero has soltado la etiqueta que dice maestro And you've become a son of God. y te has convertido en el Hijo de Dios. And now you're amongst the sons of God.
Y ahora te encuentras entre sus otros hijos. And now as one, we're doing the work together. Y entonces, como uno, estamos haciendo el trabajo juntos. Because I've always wondered, and this is not littleness. Y muchas veces me he preguntado, y de lo que voy a hablar no es de la pequeñez. Because I keep littleness and grandiosity in check. I really do. Siempre estoy, tú sabes, vigilante sobre la pequeñez y la grandiosidad. This is truly, collaboration is completely openness and full engagement. La colaboración es completo compromiso. Completo And there's no specialness. Y la especialidad desaparece. Because now you're part of the solution. Entonces, porque ahora formas parte de la solución. Because you become part of the problem. Porque te convertiste en parte del problema. And then both of you come out of it together. Y entonces, juntos, podemos salir. And that is beautiful. Y eso es hermoso. Because it makes it real. Que lo hace real. Even though this whole thing is a dream, it's okay. Aunque todo es un sueño, y esto está bien así que sea un sueño. It just makes it a more fun way of experiencing it all. Sí, hace que sea una manera mucho más divertida de experimentarlo todo. So, have you both not experienced that when you've done a conference or you've been on a stage? Pero ¿a ustedes dos no han experimentado eso cuando dan una conferencia o cuando han estado en un escenario? Especially the young student will say to you, Especialmente el estudiante joven te dirá, all these wonderful things you've just told me, todas estas cosas maravillosas que me has dicho, it's easy for you because you're the special person on stage. para ti es fácil porque tú eres la persona especial que está en el escenario. You're this holy, blessed teacher for God. You've got all the answers. Tú tienes todas las respuestas, tú eres este maestro bendecido por Dios. So they either put you on a pedestal. Y o te ponen en un pedestal. Sometimes teachers put themselves there. Algunas veces los maestros se ponen a sí mismos en pedestales. Or they just realize that they'll never be able to achieve it. O se dan cuenta que nunca van a lograr estar a ese nivel. Because you're this great person and they're just this little person. Porque tú eres esta gran persona y ellos son simplemente esta personita chiquita. And then you get the reverse of it. Y entonces recibes el reverso de esto. You get the ego sitting. El reverso. Que también reverso. existe el reverso. También existe a la inversa. Gracias. Yeah. So you get the ego sitting in the audience. Te consigues con el ego sentado en el público. Especially the intellectual. Especialmente el muy intelectual. Read every book in the universe. Que han leído todos los libros del universo. Have had every conversation with God and his dog. Y ha conversado con Dios y con su perro. Has already made up an opinion of what it is. Ya tiene la opinión de cómo es todo. Although he doesn't believe anything he's read. Aunque no se cree nadita de lo que se ha leído. And so now, no matter what you say, y ahora, al margen de lo que tú digas, he's just there to contradict you. Está ahí para contradecirte. So the only way to truly engage people Y entonces, la única manera de verdaderamente comprometer a la gente is we collaborate. Es colaborar con ellos. What are we doing right now? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora? And our collaboration is allowing a whole lot of other people to collaborate. Y nuestra colaboración va a permitir que colaboren muchas otras personas. So I'm hoping this is going to catch on. Así que tengo la fe de que esto va a ser pegajoso, de que va a seguir, se va a crecer. Luis, Because if I have a question for you. Of course. Just to wrap this up. Tengo una pregunta para ti, Luis. Yeah. Is there any invitation or something you want to say to invite people to experience this collaboration in the festival? ¿Hay alguna invitación que tú quieras hacer para la gente, para invitarlos a esta experiencia de colaboración? I can only speak from my experience.
Solo puedo hablar desde mi experiencia. I honestly didn't know where Ibiza was before I went there the first time. Honestamente, yo no sabía ni dónde quedaba Ibiza cuando fui la primera vez. But there's something so beautiful about the hearts that live there. Pero hay algo tan hermoso de los corazones que allí viven. And it could also be the very fact that the intent has been set. Puede ser simplemente el hecho de que la intención está siendo establecida allí. But the very surroundings, the very essence of the place, La esencia, el entorno del lugar and the beauty of the teachers and students that come together y la belleza de los maestros y de los estudiantes que se unen allí is still to me the most amazing and beautiful experience. sigue siendo para mí una experiencia la más fantástica, extraordinaria y conmovedora experiencia That I've had in this dream. de la que yo haya tenido en este sueño. And I urge anyone that has the questions or is having this deeper inner calling to know self and know truth. Y hago un llamado a todo aquel que esté teniendo este llamado interior a conocer la verdad y a conocerse a sí mismo. And most importantly, Y más importantemente, if you want to meet with others that are going beyond the dream and awakening to that divine love, y si quieres encontrarte con muchos que están yendo más allá del sueño y despertando en sus corazones, and if you've really tried to see Christ in others, y si verdaderamente quieres ver a Cristo en otros, then this is the place to come to. este es el lugar para venir. Because that week that I spent in Ibiza, Porque esa semana que yo pasé en Ibiza, I saw Christ everywhere. yo vi al Cristo en todas partes. And I had conversations with Christ Y conversé con el Cristo. in some of the most amazing people I've ever met. Y conocí a las personas más extraordinarias que yo haya podido conocer en mi vida. And if it happened for me, Y si esto me ocurrió a mí, it's going to happen for so many more people. va a ocurrirle a muchas otras personas más. Thank you, Luis. That's beautiful. Thank Yeah. you. That's just beautiful, beautiful. Yes. Thank you so much for the Most welcome. testimonial and for the joining as well. Muchas gracias Sure. por este testimonio y por unirte a nosotros también. Sí. I'm so privileged to be part of this. Me siento tan privilegiado de formar parte de esto. I feel very privileged to have you with us. Yo también me siento muy privilegiada de tenerte a ti entre nosotros. Sí, Thank you. you are family. Eres como una familia para nosotros. And feels good. yes. Even though I haven't seen you for 3 years or so. 3 years, yeah. A pesar de no habernos visto en quizás 3 años. Sí. So, So, I'd like to just, leave it here because it's a beautiful feeling that I think we all have. Bueno, entonces vamos a cerrar aquí porque creo que todos estamos experimentando este sentimiento tan hermoso de unión. And I just want to say how grateful I am Solo quiero for decir, knowing you both. Solo quiero decir cuán agradecida estoy de conocerlos a ambos. And for knowing that we will be meeting personally very soon to have fun together. Y por el hecho de que nos vamos a encontrar muy pronto en persona para para divertirnos juntos, To celebrate. para celebrar. Thank you so much. Jose, you want to say something? Yes. También quiero decir que yo también estoy muy agradecido I want to say that I'm also very grateful de ser parte del equipo to be part of the team y de poder ver una vez más a Luis en el festival.
and to be able to join with Luis once again in the festival. Me siento muy emocionada de eso. Actually, I feel quite moved at the idea. So, yes. Gracias, mi amor. Thank you. So, thank you, Luis. Thank you, both of you. Thank you so much. I really appreciate the thought.